¿cómo están? En esta oportunidad vamos a revisar los epitelios de revestimiento y en particular las generalidades y su clasificación. ¿Qué son los epitelios de revestimiento? Los epitelios de revestimiento son tejidos compuestos por células adyacentes que forman láminas que se caracterizan por poseer muy poca matriz extracelular o MEC entre las células, para no decir ninguna, donde las células cumplen toda una misma función, recubren las superficies internas y externas del organismo y derivan de las tres capas germinativas embrionarias. Aquí hay un esquema. Acá arriba se observa el epitelio, un esquema de un epitelio, donde hay una célula al lado de la otra, donde una célula al lado de la otra tiene la misma forma y prácticamente también la misma función, y tiene como característica ser un tejido avascular, es decir, que no posee vasos sanguíneos, y como no posee vasos sanguíneos, le debe llegar la nutrición de alguna parte, y por ende siempre hay un tejido conectivo que sí tiene vasos sanguíneos, que le proporciona la nutrición. Acá en amarillo está esquematizado una estructura especializada de matriz extracelular, que es la lámina basal o membrana basal, y que sirve para unir el epitelio al tejido conectivo, pero también separarlo y compartimentalizar los dos tejidos en cuestión. Acá lo mismo en otro esquema. Acá un epitelio que está en una superficie y acá la lámina basal alrededor de un capilar sanguíneo pegadito al endotelio, que es un tipo de epitelio también, y también alrededor de las células epiteliales glandulares tenemos una lámina basal. ¿Cuáles son las funciones de los epitelios de revestimiento? Cumplen funciones de protección, de barrera, de transporte, de absorción, de secreción, y también tienen funciones sensoriales, porque los epitelios, si bien no tienen vasos sanguíneos, sí tienen terminaciones nerviosas y pueden también tener en su espesor células, receptores sensoriales especializados. ¿Cómo se clasifican los epitelios de revestimiento? Según el número de capas o estratos, pueden ser simples o estratificados. Una capa es simple, más de una es estratificado. Según la forma de las células, en el estrato único o en el estrato más superficial, en el caso que tenemos un epitelio estratificado. Y puede ser entonces un epitelio plano, cúbico o cilíndrico. Y también se clasifican según características especiales, según especializaciones celulares en el dominio apical o, por ejemplo, si tiene la presencia de otros tipos celulares en el epitelio. Acá en esta tabla hay un listado de distintos tipos de epitelios y dónde pueden estar ubicados. Por ejemplo, un epitelio plano simple se encuentra tapizando el interior de los vasos sanguíneos, un epitelio cúbico simple en el ovario, un epitelio cilíndrico simple, por ejemplo, en el intestino, y así sucesivamente. Acá lo tenemos, un epitelio plano simple, una sola capa y las células más anchas que altas. Y aquí está esquematizado cómo está tapizado un vaso sanguíneo por este epitelio. Epitelio cúbico simple, las células aproximadamente el mismo alto que ancho. Acá está, acá también. Por ejemplo, en los túbulos renales uno puede encontrar epitelios cúbicos simple. Cilíndrico simple, se fijan acá, la célula es más alta que ancha. Acá también. Y el ejemplo típico ahí es, por ejemplo, el epitelio cilíndrico simple presente en el intestino, en los oviductos,
epitelio estratificado, más de una capa. El más común, el más clásico aquí es el epitelio plano simple, que está, por ejemplo, en el esófago, en la piel, acá en algunos conductos excretores de algunas glándulas. Acá tenemos el epitelio cúbico estratificado, aquí de 2 capas. Después tenemos otro epitelio estratificado que recibe un nombre particular, que es el urotelio, que dependiendo del estado que está en la vejiga y dependiendo cuán vacía o cuán llena está ese órgano, las células en su superficie tienen una forma más bien plana o más bien cúbico, y esto entonces posee el nombre de urotelio. Y también tenemos los epitelios pseudoestratificados, eso significa que parecen estratificados pero no lo son. Son epitelios que están conformados de una sola capa de células, pero donde las células hay distintos tipos y presentan distinta altura y pareciesen que fuera un epitelio estratificado, pero no lo es. Por ejemplo, el típico ejemplo es el epitelio presente en las vías respiratorias, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, y como características especiales tiene que tiene cilios en su parte más superficial y tiene además células caliciformes. Y otro epitelio pseudoestratificado cilíndrico lo encontramos en el epidídimo, donde la característica particular es que la célula en su dominio más superficial o dominio apical posee estereocilio, que en el fondo son microvellosidades más largas. Se consideran epitelios simples porque todas las células contactan con la lámina basal. Acá tenemos un epitelio estratificado y aquí lo característico es que uno puede observar que existe una interdigitación entre el epitelio, acá está, y el tejido conectivo vecino. Acá lo podemos ver de mejor manera. Este es un corte tradicional donde podemos ver aquí el epitelio, aquí el tejido conectivo. Y si se hace una criofractura y uno observa el epitelio desde abajo y aquí el tejido conectivo desde arriba, uno puede ver que estas prolongaciones del tejido conectivo se introducen acá en el epitelio, y eso permite dos cosas: una adecuada nutrición del epitelio de sus capas más superficiales, y también permite el anclaje entre los dos tejidos. En los epitelios estratificados, y aquí lo estoy ejemplificando con un epitelio plano estratificado, donde tenemos acá la capa basal que está en contacto con el tejido conectivo que estaría acá, que son células con una alta capacidad de proliferación, que también se denomina como capa basal. Y después, a medida que nos vamos acercando a la superficie, las células se hacen cada vez más planas hasta formar acá, en el caso de la piel, una capa de células queratinizadas que sirve para impermeabilizar, por ejemplo, la epidermis, y eso evita, por ejemplo, la deshidratación de la piel y del organismo. Entonces, en los epitelios planos estratificados, en el caso de que sean queratinizados, tenemos un estrato basal, un estrato espinoso, un estrato granuloso, donde se forman gránulos de queratohialina que después van reemplazando prácticamente todo el contenido celular, formando el estrato córneo de la piel.
Y en el caso de un epitelio plano estratificado no queratinizado, como por ejemplo está presente en el esófago, tenemos también el mismo estrato basal, tenemos un estrato espinoso, un estrato intermedio y aquí un estrato superficial. Ahora, en el estrato basal, las células multiplican, hay unas células tipo stem cell o células tipo madre que poseen un ciclo celular muy lento, se dividen lentamente, una de ellas queda como célula madre y la otra entra a un pool de células amplificadoras donde se divide rápidamente y después estas células entran al compartimento de diferenciación donde van adquiriendo las características de la célula de los estratos más superficiales. En los epitelios planos estratificados, además de las células epiteliales propiamente tal, podemos encontrar otros tipos de células, como por ejemplo los melanocitos, que son células productoras de melanina y que inoculan su producto de secreción hacia las células epiteliales. Células de Langerhans, que son células del sistema inmune, son células presentadoras de antígeno. Los antígenos son elementos extraños que deben ser presentados al sistema inmune para que el sistema inmune desarrolle una respuesta. Y células de Merkel, que son mecanoreceptores.